Todo lo tratado hasta el momento se refiere estrictamente al tráfico atlántico y no al oriental, donde el tráfico continuó durante todo el siglo XIX y no solo con esclavos blancos procedentes de Inglaterra. Si hablamos del verdadero motivo que tuvo Inglaterra para proceder a la abolición de la trata oriental en 1897, este fue el de acabar con la Compañía Alemana del África Oriental de Karl Peters y, en suma, evitar que les tomaran la delantera en esa carrera hacia el nuevo reparto colonial de finales de siglo. Evidentemente, los motivos no fueron filantrópicos, puesto que habían dejado de hacer a los árabes con la excusa de que podía ser legal la trata interna, entre otras cosas porque, según la interpretación de los occidentales, esta era inherente al Islam. Entre tanto, y como consecuencia de las acciones llevadas a cabo para la consolidación de la nueva esclavitud, que abarcaría a toda la población mundial, en 1821 la American Colonization Society desembarcó en la costa de los Granos el primer cargamento de negros libres que dio origen a Liberia. Si en las dos primeras décadas del siglo XIX se procedió a la abolición de la trata en Atlántico, la tercera década se significaría por la abolición de la esclavitud, siendo que en la labor la Armada Británica adoptó una posición proactiva que no se limitaba a proteger el traslado de esclavos ingleses a Nueva Zelanda y Australia, sino también a evitar que otros tratantes cruzasen el Atlántico con esclavos negros. De esa actividad señala José Antonio Sacco que en el Parlamento británico consta relación en la que quedaba reflejado que entre junio de 1819 y julio de 1828 la Marina Británica interceptó un total de 13.281 africanos que eran transportados como esclavos. En 1831 Inglaterra y Francia celebraban un tratado para la supresión de la trata de negros. En 1834 el Parlamento británico proclamaba la liberación de todos los esclavos del imperio, indemnizando a todos sus propietarios. En el 38 cesaba la esclavitud en los dominios británicos. En el 48 Francia decretaba la abolición de los esclavos en el Caribe francés y fundaba la colonia de negros libres Libreville. En 1849 en Francia, donde no había esclavos, es abolida la esclavitud. En 1863 Holanda suprime la esclavitud en Surinam y Antillas holandesas. En el 65 es proclamada en los Estados Unidos la abolición federal de la esclavitud. En el 67 llega a Cuba el último barco de esclavos. El año 78 sería Portugal quien aboliese la esclavitud en sus posesiones africanas y en 1880 es suprimida en Cuba por un régimen conocido como patronato que duraría hasta 1886 y finalmente sería abolida en Brasil en 1888. Es interesante reseñar al efecto que en el momento de la abolición de la esclavitud en Cuba, más de la mitad de la trata estaba en manos de comerciantes británicos. Pero esa relación está trufada de circunstancias particulares, la principal de las cuales ha quedado reseñada más arriba: la revolución industrial, que generaba más recursos que el sistema esclavista, y la segunda, que, por qué no señalarlo, estaba relacionada con lo que acabaría ocurriendo décadas después, que fue la colonización de África con el objetivo de la extracción de materias primas, aún vigente hoy, que conllevó una reesclavización sin tener que cargar con el gasto de su exportación. Pero hasta ese momento no era así, como no era así en todas partes. Por eso los Estados Unidos continuaron con el negocio del tráfico y la esclavitud al estilo tradicional hasta que el desarrollo industrial impuso la nueva esclavitud. Entre tanto, los grandes países involucrados en la trata aumentaron su riqueza y desarrollaron su industria a costa del tráfico. También los Estados Unidos hicieron lo propio, siendo que entre 1790 y 1860 transportaron más de 1 millón de esclavos del norte abolicionista al sur esclavista, siendo que en la tesitura del momento los esclavistas del norte hicieron un gran negocio en el intercambio. Pero no era ese el único frente del movimiento de esclavos, y los abolicionistas en Inglaterra tenían la otra parte de la moneda que servía los mismos objetivos. El prestigio de la Armada era alto y la Armada, desde Nelson al Duque de Clarence,
se inclina en general en favor de la trata. Nelson dijo que me han criado en la vieja escuela y me enseñaron a apreciar el valor de nuestras posesiones de las Indias Occidentales y ni en el campo ni en la administración se violarán sus justos derechos mientras tenga un brazo para luchar en su defensa o una lengua para hablar contra la condenable doctrina de Wilberforce y sus hipócritas aliados. En esta atmósfera no es sorprendente que entre 1801 y 1807 se transportaran en buques británicos 266.000 esclavos, sin tomar en cuenta los que se cargaron en buques de la propiedad extranjera, pero que en realidad eran ingleses. ¿La guerra acaso fatigó a los abolicionistas? Pero no, a los negreros. Evidentemente, y principalmente desde la entrada de Inglaterra en la trata, tanto la esclavitud como la supresión de la misma obedece a un objetivo estrictamente económico. Es la esclavitud la que ha dado valor a las colonias americanas, son las colonias las que han creado el comercio mundial, y el comercio mundial es la condición necesaria de la gran industria del mundo moderno, diría Carlos Marx. Tras la actuación exclusivamente economicista, es la norma de la política británica, siendo el humanismo algo absolutamente extraño a su actuación, hasta el extremo que los propios analistas británicos, sin llegar a pronunciar la palabra clave, genocidio, señalan que al fin esa es la actuación británica. Dice Ferguson que en el siglo XVIII los británicos se mostraron tan fervientes en adquirir y explorar esclavos como lo hicieron posteriormente al tratar de erradicar la esclavitud. Y durante mucho más tiempo aún practicaron formas de discriminación y segregación racial que hoy se consideran aborrecibles. Cuando la autoridad imperial era desafiada en la India en 1857, en Jamaica en el 1831 o 1865 y en Sudáfrica en 1899, la respuesta británica solía ser brutal. Cuando surgió la hambruna, en la Irlanda de la década de 1840 y en la India de 1870, la respuesta fue negligente. Fue una respuesta culpable. Y la negación del humanismo en la actuación británica queda manifiesta justamente en esas fechas cuando, mientras estaba llevando a cabo estas medidas, condenando a los antiguos esclavos a la indigencia con la entrega de parcelas de terreno ridículas e improductivas, donde quienes antes trabajaban literalmente hasta morir, ahora estaban condenados a morir de inanición y sometidos a una minoría blanca que dominaba el poder de la isla. En 1839 iniciaba contra China la conocida como Guerra del Opio, por la que consiguieron abrir los puertos chinos para el comercio de la droga, comercializado por Inglaterra. Suena a broma, pero es tristemente la realidad. Como realidad es todo lo demás. Pero si esta motivación parece corta, es necesario señalar que el tráfico de esclavos continuaba desde África Central y Oriental a Arabia, Persia y a la India. Ese tráfico, a pesar de las leyes, alcanzó unos niveles similares a los del tráfico atlántico, siendo que durante el siglo XIX, según señala Niall Ferguson, fueron traficados unos 2 millones de africanos. Pero en cualquier caso, la mano de obra seguía siendo necesaria en las colonias atlánticas, tan necesaria como antes, y para conseguirla los métodos habían variado, pero solo superficialmente. El objetivo de tener mano de obra sin límite y sin obligaciones se hizo realidad con el aporte de una inmigración que tenía un gran parecido, si no físico, sí de condiciones laborales, con los esclavos ingleses transportados a las Antillas en el siglo XVII, pero probablemente en peores condiciones, ya que serían ellos mismos quienes se preocupasen de sus propias necesidades. Millones de personas de distintos orígenes, chinos, indios, se convertían en inmigrantes voluntarios que adquirían un estatuto de asalariado que era totalmente legal y totalmente fraudulento. Personas que firmaban con la huella digital un contrato de trabajo que solo tenía parangón con el Tratado de Waitangi en Nueva Zelanda, donde las tribus ágrafas firmaron con Inglaterra un tratado que, para mayor escarnio, no se correspondía a lo escrito en inglés con lo escrito en maorí.
En 1861 dio comienzo la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, en la que el objetivo claramente marcado de los vencedores no era acabar con la esclavitud, cuyo objetivo no pasó de ser un señuelo para reclutar soldados negros, sino para obtener el control del territorio, de sus recursos naturales y de su mercado. Tan es así que tras la Guerra de Secesión Usense de 1865, los hacendados sureños se vieron obligados a abandonar sus haciendas que fueron ocupadas por los blancos del norte, mientras los esclavos negros, ya libres, padecían la nueva situación en condiciones que en nada se apartaban de las que habían tenido hasta el momento. En palabras de un periodista negro, a los esclavos los convirtieron en siervos de la tierra y los ataron a ella. En esto quedó la tan cacareada libertad del hombre negro a manos del gringo, del yanqui. Y en la misma operación el presidente Andrew Johnson anuló las leyes que ayudaban a los negros, a los que mantenía sin derechos en el nuevo estatus de la Unión. Tras la Segunda Guerra Mundial, y al tiempo que Inglaterra pasaba a prohibir las cacerías de aborígenes australianos, que hasta el momento formaban parte de la fauna local, se produjo la descolonización y la creación del concepto de tercer mundo. Y en esos momentos del siglo XXI sabemos que el capitalismo continúa sacando sus máximos beneficios de la misma fuente, aunque de formas diversas, pero igualmente subdesarrolladoras e inhumanas, de la que podemos citar multitud de muestras, de entre las que nos limitamos a citar la obtención del coltán, por ejemplo, cuyo asunto da para ser tratado aparte. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.